que envejecía el otro y mirábamos y pero bueno, estás igual que hace 10 años, no como yo, que como ves he sufrido un envejecimiento, etcétera. Digo que éramos del mismo año y hoy me he enterado que compartimos parque infantil. Almudena vivía en la calle Churruca cuando era pequeña 5 o 6 años, los primeros años de su vida. Churruca está enfrente de Barceló, del parque de Barceló, y mi madre vivía en Corredera con Espíritu Santo, Malasaña, plena Malasaña, y compartíamos ese parque que nunca llamamos el parque de Barceló, sino que era el parque del hospicio, ¿no? Entonces compartíamos ese rollo del hospicio. Oye, pero tú también fuiste al hospicio y tal, no sé qué. Ya digo que me he enterado hoy que compartí con Almudena Grandes. He visto una foto suya con su hermano, de niños los dos, y con esos abriguitos de 3 botones que se llevaban en los años 60, a principios de los 60, y me ha impresionado mucho esa certeza de que pudimos estar juntos discutiendo ya de niños en el parque del hospicio los dos. Tú estás más joven, ¿no? Con nuestros... Oye, pero estás más joven, parece 5 años, pues no nos aparentas, Almudena, y todo aquello. Eso, esta es la foto, ese es el hermano de Almudena, efectivamente, y esta es Almudena. He estado pensando si alguna vez la tiraría de las coletas, pero he visto la cara de Almudena, fijaos, y he dicho, si alguien estiró a alguien de las coletas alguna vez, el damnificado con absoluta seguridad fui yo en aquel parque del hospicio. Que está mucho más joven, como veis, que yo, donde va a parar una cosa con la otra. De modo que digo que siempre nos tuvimos muchísimo aprecio, muchísimo cariño. Luis es de las personas más cariñosas que yo conozco y nos quedamos muy impresionados. Hurto este tiempo siempre, y ya me callo para que hablemos todos. Digo que nos quedamos muy impresionados el día que murió porque estaba Lola también el mismo día. Unos días antes nos habíamos encontrado de casualidad con Luis García Montero y le dimos infinitos besos, abrazos y recuerdos para Almudena y dijo, no os preocupéis, se lo doy de vuestra parte, estará encantada. Esto era un martes y el sábado fue cuando falleció y ya digo que fue ese choque y ese shock y esa conmoción de haber pocos días antes haber visto a Luis y haberle dado recuerdos. Comparto con ella, por tanto, que era lo que digo, ¿qué tal? Ese tono castizo que tenemos los de Malasaña y que da igual donde hayamos estudiado y donde trabajemos, mantenemos ese punto chuleta de chicos de barrio que me encanta, ya digo, siempre haber compartido con ella. Bueno, vamos a ir charlando todos. Yo he traído aquí unas preguntas y me ha encantado porque decía, esta mañana hablando con Longares, me dice, pero vamos a hablar de Madrid. Y decía yo, sí, hombre, creo que es una cosa de Almudena y Madrid. Y me decía, hombre, pues algo habrá que decir del Partido Comunista, ¿no? Y tal. Y digo, bueno, al final, si acaso, abrimos una alerta de Partido Comunista. Cada uno, yo creo que si queréis podemos empezar hablando de nuestra relación con Almudena, cómo la conocimos, qué fue lo primero que leímos y después hablamos un poquito de Madrid y al final del Partido Comunista. ¿Quién empieza? Empezamos por ti, Azucena Rodríguez, fue directora de cine, nos hablaba hace un momento de que había trabajado con Gonzalo Suárez, hemos estado con él el otro día, y tal vez nos puede hablar de esa experiencia, cómo fue conocer, cómo fue trabajar, cómo fue el contacto con Almudena Grandes. Uno, que me llevo gafas. Toma, espérate. Hola. Sí, sí, sí. Y se quita una mascarilla. Y me la quito sin preguntar. Bienvenido a COVID. Buenas tardes a todos y a todas, muchísimas gracias. Yo empezaré diciendo que yo he tenido la suerte de ser muy amiga de Almudena y yo todavía no lo he digerido. Entonces, bueno, voy a tirar por donde sea, lo paso mal, lo paso bien y mal a la vez y bueno, hay que darse tiempo y es una alegría celebrarla y hablar de ella y es un dolor inmenso, ¿no? Pero no me voy a poner seria porque me regañaría muchísimo ella. Ya sabéis que ella siempre decía que era partidaria de la alegría y así intentamos seguir los demás. Yo leí Los aires difíciles y me enamoré de un personaje, voy a ser breve, no os asustéis. Me enamoré de un personaje para hacer una película, para hacer una adaptación. Localicé a la editorial, no había manera, esa novela tenía ya comprado los derechos por un productor y entonces yo localicé el domicilio de Almudena y le escribí una carta de amor absolutamente amorosa donde le contaba que quería adaptar la novela y la dejé en el buzón de su casa, ¿no? Ayer pasé por el buzón.
Le dejé el buzón y un par de días después me llamaron de la editorial de Tusquets diciéndome que qué quería y tal, ¿no? Y entonces yo les dije, sé que que los derechos no están comprados, pero vendéis personajes, porque yo lo que quiero es hacer un personaje. Hay dos fundamentales, habréis leído Los aires difíciles, y yo lo que quiero es hacer. Vendéis personajes, les hizo mucha gracia a los de Tusquets, pero me dijeron que no estaban en el mercado, no había práctica de personajes. Se inició así, pues una de las cosas más bonitas que he tenido en mi vida, que es Almudena, y entonces no me olvido de hablar de Madrid. Empezamos o sea, nos hicimos muy amigas y me convertí, o sea, la película desde luego no se hizo, pero gané algo mucho más importante que era ella, era su amistad, y entonces me convertí en algo maravilloso para mí, que era su frontón. Nosotros los guionistas, cuando trabajamos, como la soledad del escritor debe ser terrible, procuramos tener a alguien al lado a quien contarle las historias. Y entonces Almu, yo tenía la suerte de que ella iba escribiendo las novelas y me las iba contando. A ver qué cara ponía yo, a ver si me creía no sé qué cosa, a ver si le decía, pero eso no puede ser porque tal. Y según las iba inventando. Y entonces eso lo hacíamos paseando por Madrid, ¿no? Por todos los alrededores, por Malasaña, por toda esa zona, pero por donde fuese. Palacio Real, por donde fuese, íbamos siguiendo a Galdós, y ella me iba contando cosas, ¿no? Y yo me recuerdo como flotando por la calle y diciendo, estos pobres humanos, qué desgraciados, ¿no? A mí me están contando ahora mismo el nacimiento de Inés y la Alegría y ellos están al Corte Inglés. O sea, lo digo de verdad, lo digo en serio. O sea, yo me sentía absolutamente privilegiada y a la vez me ponía nerviosísima porque, claro, yo era una rendidísima admiradora de Almudena como escritora y quería estar a la altura. O sea, era mucho lo que ya no me seguía nada, se trataba de que ya lo saltase y ya está, yo no tenía nada que hacer, pero a mí aquello me impresionaba mucho. Recorrimos, como os decía, Madrid así con ella. Y cuando ella terminó El corazón helado, me llamó por teléfono, estaba mi padre en el hospital, y me dijo, Rubia, he terminado de escribir, no me puedo poner a hacer otra novela ahora mismo, pero tengo muchísimas historias que salen de ahí, que las tengo de la documentación que he hecho. Y entonces hay una que me gusta mucho, que es La invasión del Valle de Arán, y he pensado que es una peli guay, y que podríamos hacer una película estupenda. Yo me puse como loca, empezamos a hablar, pues es un western, pues todo en el hospital. Colgamos, yo entré a la habitación de mi padre, le dije, Almudena me ha contado esto, y me dijo, pues Fermín y bueno, unos amigos suyos habían entrado en el Valle de Arán, fuimos a verlos, se empezó a escribir Inés y la Alegría. El guión de Inés y la Alegría empezó ella. Y entonces, durante 2 años, cuando ya terminó, recorrimos productoras, televisiones, acudimos a todas las puertas. Yo soy nadie. Pero ella era Almudena Grandes y yo decía, pero estos son idiotas o qué les pasa, o sea, no quieren hacer la película. Entonces hubo un momento que Almu me dijo, mira Rubia, yo no tengo necesidad de todo esto, los del cine sois muy pesados. O sea, yo escribo, hablo con Tusquets, le llamo a Juan, llevo el libro, publico y no tengo necesidad. ¿Te parece que en vez de peli yo haga una novela? ¿Qué le iba a decir? Aquí está Inés y la Alegría, tengo uno de mis tesoros, yo no tengo joyas, pero está dedicada a mí y a Toni la Madrid, la novela, ¿no? Entonces, bueno, esto fue, sí, muy bonita la dedicatoria incluso. Estaba buscándola. Bueno, luego la buscas. Está. Sí, está aquí. Sí, No, está acá. Espera. Azucena, bueno, se me oye. Dice Azucena Rodríguez que también escribió esta novela para mí, mientras yo escribía para ella el guión de una película que no se hizo, pero que nos hizo amigas para siempre. Las dos somos Inés, porque esta es nuestra historia. Vaya joya. ¿Veis cómo no puedo venir? Bueno, entonces, aquí está, voy a terminar y os dejo pasar a ver si me sobrepongo. Solo quería tirarme un poquito más el rollo, porque como supongo que sois lectores de Almudena, y espero que hayáis leído los episodios de Una guerra interminable, yo vivo en la Casa de las Flores. Claro, en Gaztambide 21, donde vive Rita Velázquez, donde vive Casada, la mujer del doctor García, donde vive Germán Velázquez, y era muy bonito porque yo estaba trabajando en casa y de pronto Almu me llamaba y me decía, Rubia, cuenta los escalones que hay desde la puerta arriba, porque no... Y entonces yo, que llevo 40 años viendo ahí, no me lo sabía, yo bajaba, Almu 3, vale, 2 días después, Rubia, cuéntame en la esquina, bueno, yo iba describiendo aquello y bueno,
los personajes viven en mi casa, ¿no? Viven en mi corazón, me iba a poner un poco estupenda, pero viven en mi casa. Y está lleno, o sea, en Las tres bodas de Manolita sale mi padre es un personaje, y ya por terminar de tirarme el rollo, en La madre de Frankenstein hay 3 personajes principales, los habéis leído. Hay una niña que es María Castejón, que es mi hija, porque mi niña nació, o sea, creció viendo a Almudena, entonces al principio Almudena la sedujo como una mujer extraordinaria que era, deslumbrante, pero cuando ella ya empezó a leer y empezó a leer novelas, me decía: mamá, pero mira lo que escribe, pero mamá, ¿cómo escribe? Claro, decía, esta persona tan absolutamente maravillosa y natural y estupenda, con la que me lo paso muy bien y vamos a cenar a comer, escribe como Dios, ¿no? En todo, que si fuese mujer. Y entonces siempre le dijo a Almu, ponle mi nombre a un personaje, le puso su nombre, mi hija se llama María. Ya termino este cuento, ¿eh? No, por eso. Es que nunca sé medirme. Y entonces mi hija, es que es una tontería, pero bueno, todo por Almu. Mi hija se llama María Villar y fue a Operación Triunfo 2018, que pensaréis que no viene a cuento, pero entonces, cuando María fue a Operación Triunfo, Almu y ella me dijeron: no se puede llamar María Villar el personaje porque se van a creer que hay Operación Triunfo y esto no puede ser. A mí me pareció una tontería por parte de las dos, ¿eh? Las dos me lo dijeron por separado. Entonces mi hija se llama, tercero Castejón, y María Castejón era más bonito, como personaje es mucho más bonito el nombre, y ahí está María Castejón. Quedó pendiente, iban a hacer la presentación del libro justo, bueno, se hizo la bonita de Telefónica, y luego iban a hacer ellas dos una así como de rockeras estupendas, y no pudo ser. Y hasta aquí mi historia. Oye, pues bueno, pues un aplauso, por favor. Se me antojaba que podíamos hacer como en el patinaje artístico, ¿no? Subir las puntuaciones 9, 8 y tal, como en estas cosas, porque vamos, venía yo presumiendo de haber tirado de las coletas imaginariamente en el parque de Barceló, Almudena Grandes, eran todos los méritos que podía esgrimir, pero claro, de repente ha llegado, es la número 1 de la oposición, definitivamente, ¿no? En el concurso de méritos. Me ha encantado lo de comprar personajes y me ha encantado este apelativo de: hola Rubia, a ver qué te parece lo que he leído, que no, me ha gustado mucho esa familiaridad con Almudena. Elvira, hay que hablar de Almudena y hay que hablar un poquito de Madrid. Azucena ha estado bien porque lo ha metido de tal, pero ha estado fenomenal. Háblanos de tu relación con Almudena y de cómo la conociste, de cómo la leíste, de tus primeros libros, de sus primeras lecturas. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por invitarme, Lola. Para mí es un placer siempre venir a Alberti. Muchas gracias a todos los que habéis venido. Y bueno, yo quizá sea la persona que más ilegítimamente está aquí. Porque aunque Almudena Grandes fue muy importante para mí en una época, la verdad es que hace tiempo que no la leo. O sea, por eso digo que... Pero bueno, me invitaste por el tema de Madrid y yo pensé que era una manera muy bonita de... Porque la verdad es que cuando murió ella sí que me impactó mucho su muerte. Y me di cuenta hasta qué punto, incluso a pesar de que yo llevaba mucho tiempo sin leerla, me sobrecogió de una manera, ya no solo por el personaje público que es verdad que es un personaje... yo hablo de ella como personaje público porque yo como persona no la llegué a conocer, salvo una vez que vine a la residencia de estudiantes y la vi casi como de lejos, pero ya no solo por ese personaje que era encantador, que es verdad que caía muy bien y que eso es evidente, sino me di cuenta de hasta qué punto en realidad ella era importante para mí como escritora, o sea, como referencia, sobre todo en mis primeros años. Bueno, yo la leí con las edades de Lulú, y yo era súper jovencita, yo tendría como 15 años o así, y yo estaba descubriendo la literatura. O sea, las lecturas que se hacen en la primera juventud, en la adolescencia, son lecturas totalmente iniciáticas y son lecturas que se te graban como a fuego. Y fue precisamente con la muerte de Almudena Grandes que yo me di cuenta hasta qué punto a mí se me había grabado a fuego esa lectura que yo tenía de Las edades de Lulú y luego de Malena, su nombre de tango, y algunos de sus primeros libros que también me fui leyendo. Y para mí fue muy importante
por varias cosas, ¿no? La primera es porque en ese momento, digamos que tú te estás conformando como tu canon de lecturas, ¿no? Y en ese momento había muchísimo machismo en literatura y yo recuerdo la sensación de valentía que me daba ella, ya no solo por la novela que había escrito, sino también por la fuerza con la que intervenía públicamente. Yo no, en aquella época escuchaba a Julia Otero en la radio, no me acuerdo cómo se llamaba ese programa, porque no me acuerdo, pero Almudena estaba siempre, no sé si siempre, pero no sé, sí, algún día entre semanas estaba invitada, y a mí me producía una admiración absoluta su manera de, bueno, de hablar sobre las cosas, ¿no? Eso por un lado. Luego, a mí me encantó Las Alas de Lulú, o sea, disfruté como loca por muchos motivos, incluso por motivos también, o sea, yo tenía 15 años, yo casi como que tenía la edad de Lulú casi, ¿no? O sea, y yo decía, pero qué interesante lo que esta mujer le está pasando a esta novela y mi vida que es un aburrimiento, ¿no? O sea, yo quería ser Lulú en ese momento. Y luego también, para mí fue muy importante a la hora de conformar como mi imaginario de Madrid, porque yo no llegué a Madrid hasta que no tenía 18 años, o sea, yo no soy madrileña, y yo vivía en Valencia. Entonces, el Madrid con el que yo soñaba es un Madrid que obviamente tiene mucho que ver con la tele, con la movida, o sea, con la idea de Madrid que me daban en los medios de comunicación, pero también con los primeros libros de Almudena Grandes, a través de los cuales yo imaginé, fabulé un Madrid que no sé si existe o no, porque yo creo que el Madrid que está en los libros, incluso los libros más realistas, en realidad nunca existe. O sea, no existe el París de Cortázar y seguramente el Madrid de Almudena Grandes a lo mejor tampoco existe más que en sus libros, porque es imposible que un libro copie la realidad por más realista que sea, ¿no? Entonces, digamos que fue una parte como de una ensoñación de un Madrid al que yo quería venir a vivir, donde yo quería tener esas experiencias como Lulú, como Malena, o sea, yo quería ser un personaje de Almudena Grandes, ¿no? O sea, y por eso es tan importante. Y entonces, bueno, esa es mi relación con Almudena Grandes. Nos tiene que explicar porque la foto porque, que ha traído antes, digo, ha traído una foto en un folio donde está Almudena de niña en mi parque. Y no puede haber tanta casualidad. En realidad es porque, como estoy muy insegura por lo que acabo de decir, que me siento un poco ilegítima en esta reunión de gente que seguro que conocéis mejor la obra de Almudena Grandes que yo, pues me traje un artículo estupendo que publicó Andrea Aguilar en El País cuando se murió, que viene todo el Madrid de Almudena, que vienen fotos muy bonitas y bueno, va recorriendo mi novela. Es una chuleta, o sea. Que sepan, por cierto, si voy a consultar el artículo, hasta yo lo he conseguido, que tengo una torpeza tecnológica legendaria. Es un artículo magnífico que yo no he impreso porque se me ha estropeado la impresora. Pero vamos, que traigo aquí copiado casi a fragmentos porque recorre efectivamente esa relación de Almudena Grandes con Madrid, citando al final novelas y personajes. Sale tu casa en ese artículo. Oye, dos cosas que nos contaba Elvira. Viendo esta tarde cosas sobre Almudena, lo traigo en el móvil porque no me funciona la impresora, que no penséis que soy un chico moderno. En un encuentro digital con lectores, un lector de Alicante le dice a Almudena cómo se había enamorado de Madrid leyendo sus libros, ¿no? Y le dice, ¿no crees que el ayuntamiento debería pagarle una cantidad por la difusión que está haciendo de este Madrid? A lo que Almudena respondió, dice, pues mire, que sepa que no solamente no me paga, sino que me cobra impuestos. De todos modos, me alegro de saber que mis libros te han hecho amar Madrid, porque eso quiere decir que has podido vivirlos y esa es la prueba del verdadero éxito, el único que a mí me interesa, fue la respuesta de Almudena Grandes. Otra de las cosas que he copiado fue ese pregón en las fiestas de San Isidro, donde Almudena era 2018 y Almudena Grandes estuvo en el minúsculo pero gigantesco balcón para un madrileño, para una madrileña de la Casa de la Villa, donde empezó diciendo, nadie de mi familia había llegado tan lejos desde que en 1932 mi tía abuela, Camila Rodríguez, fue elegida Miss Chamberí en la verbena del Carmen que se celebraba entonces en el solar donde ahora se levanta el mercado de Barceló. Un espacio tan pequeño, hablaba, y tan grande, agradecía estar en un espacio tan pequeño y al mismo tiempo el más grande que puede aspirar una madrileña.
Habla de muchos Madrides, Almudena Grandes, habla de ese Madrid moderno, después de la muerte de Franco, habla de ese Madrid, de sus obras históricas, de ese Madrid de la posguerra, habla de muchos barrios, habla de Chamberí, habla de Malasaña, y habló en este discurso de esos dos Madrid, el Madrid moderno y aquel Madrid que ella calificó de capital del dolor y de la gloria, citando sutilísimamente a Juan Eduardo Zúñiga, que era, Ángeles Encinar, uno de sus escritores favoritos. Buenas tardes, por cierto. Que no... Bueno, muchas gracias, Lola, por a organizar esta tarde de recuerdo Almudena, aunque todos la llevamos dentro, ¿no? Yo tengo 3 palabras que empiezan por G para definir a Almudena, aunque hago un poco de trampa. Gran escritora, ¿verdad? Tan grande como su apellido, gran persona, y mi experiencia con Almudena ha sido siempre de generosidad. Justo has mencionado a Juan Eduardo Zúñiga, también otro de los escritores en los que Madrid es protagonista de sus obras. Yo organicé 2 congresos, 2 homenajes a Juan Eduardo Zúñiga, y en las 2 ocasiones llamé a Almudena. Y Almudena a la primera me decía: cuenta conmigo, Ángeles, por Zúñiga voy a donde me digas. O sea que esa generosidad que ella tuvo en muchas otras ocasiones, pudimos estar juntas por motivos literarios, pero yo siempre la he llevado de una manera muy cercana y muy cariñosa con ella. Bueno, voy a salirme de estos libros que hay aquí, promocionando de los episodios, y voy a hablar de una obra que es madrileña a tope, es madrileña a tope, y es Estaciones de Paso. Probablemente, que seguro que tendrás algún ejemplar, sí, claro, por ahí. Estaciones de Paso yo creo que es la obra más madrileña de Almudena Grandes. Es un ciclo de relatos, podemos llamarlo un ciclo de cuentos, aunque en realidad el cuento, claro, para una escritora como Almudena, que su tamaño de extensión son 500 páginas o 600, pues un cuento de 80 páginas podría darse. Ya entre, digamos, los teóricos, pues 80 páginas pasa casi a ser una novela corta, ¿no? Una novela. Pero este libro tiene 5 relatos, 5 historias. Las 5 tienen como espacio narrativo Madrid. Y Madrid es un protagonista en todas las historias. El primero y el quinto son relatos más de verdad, cuentos. El segundo, el tercero y el cuarto son novelas cortas. Madrid es fundamental en todos. Es lo que ayuda a configurar cada uno de los personajes que protagonizan estas historias. Las unifica, por eso lo llamamos ciclo de cuentos, las unifica la idea del espacio narrativo, Madrid, el tema que es la adolescencia. Todos los personajes son adolescentes en el momento clave de enfrentarse a algo a lo que todos nosotros nos hemos enfrentado al pensar en Almudena, que es la muerte, pero estos son chicos adolescentes de 13, 18, etcétera, y se enfrentan a la muerte real de un hermano, de un padre o de un abuelo, o a la muerte simbólica en la tercera novela de este volumen, que es la muerte de aquel yo que fue el protagonista y de este yo que es ahora en el momento narrativo irreconocible. Bueno, pues en la primera historia salen ya 3 barrios fundamentales de Madrid. Uno de ellos, donde vive el protagonista, dice: yo soy un chico de Latina, como yo, castizo, ¿no? Yo soy de la zona de Cascorro. Entonces, él es de Latina. Luego habla de la bomba que puso ETA en Vallecas, creo que fue en el 95, ¿no? Sale ahí el espacio narrativo y lo contrasta. Y se pregunta, el título del cuento es Demostración de la existencia de Dios.
y se pregunta por qué Dios permite que se pongan bombas ETA en Vallecas y no en el Viso, ¿verdad? Ya nos está hablando Almudena de la importancia del espacio narrativo en la configuración del personaje y de la clase social. Pero quizás voy a centrarme en estos pocos minutos en el segundo relato, una novela corta que se titula Tabaco y Negro. Yo no sé si a Almudena le gustaban los toros, no lo sé, pero en este volumen, sí, desde luego, le gustaba. Iba con su abuelo, lo que pasa es que como últimamente no estaba muy bien visto, discutía mucho con Luis. No sé si me oye. Pásale el micro, pásale el micro. Sí. Sí, a ella la llevaba a su abuelo y lo recordaba con mucha emoción y le gustaba. Lo que pasa es que, bueno, no estamos por los toros en general. Y Luis tampoco, y me acuerdo que discutían los dos mucho, pero sí, ella... Vía abuelo venía todo, el atleti, los toros. Bueno, pues en este volumen, justamente, el primer cuento está estructurado en base de un partido de fútbol, el Atleti de Madrid contra el Real Madrid. Y claro, va perdiendo el Atleti, por supuesto, Manolo, va perdiendo, 0-5. Entonces, en el cuento 0-5. Ten cuidado con Manolo, que es muy impresionante, no hace falta Ya, que ya. insistamos. Bueno, entonces el segundo cuento es Los toros, Tabaco y Negro, porque precisamente el abuelo, yo no sabía eso, mira, creo que es un detalle autobiográfico, ¿no? Precisamente el abuelo crea pasión por la nieta, por los toros, ¿no? Y ella se hace realmente una experta. Bueno, la sastrería del abuelo, que es una sastrería de toreros, ¿verdad? En la calle Colegiata, Madrid. Vamos recorriendo Madrid. 4 espacios interesantes en Madrid. La calle Colegiata, donde está la sastrería, y en la parte de arriba la casa donde viven el abuelo y la familia. Después el abuelo, en la primera parte, ¿verdad? Muere, pero ella ha heredado esa pasión por los toros, ¿no? Desde Madrid se van moviendo por la plaza de Tirso de Molina, van abuelo y nieta a los toros, a las ventas, o ella empieza a ir precisamente a Tribunal. A Tribunal es el otro barrio en donde ella está aprendiendo un oficio y allí va a la escuela de artesanía en la que está aprendiendo algo. Por razones familiares tiene que, una vez que muere el abuelo, la sastrería no va bien. Entonces la madre le pide que ella trabaje y que colabore para sustentar a la familia. Y entonces la busca un trabajo ni más ni menos que en Lista. Y ahí tenemos el barrio de Salamanca, ¿no? Entonces nos movemos narrativamente de ese espacio que es el cosmos de esta chica. La calle Colegiata es su espacio de intimidad, donde ella tiene sus ensoñaciones, sus pensamientos, sus experiencias, se tiene que mover, es expulsada al terreno del barrio de Salamanca, la parada de metro de Lista, ¿no? Van de Tirso de Molina a Lista. Y ahí tenemos un barrio totalmente diferente, el barrio en donde predominan las apariencias, en donde no son, sino que aparentan ser, donde ella se enfrenta a esa expulsión de su intimidad y descubre un mundo con el que no se siente identificada para nada. Todo es falso, ¿no? Es falsa la música que aparece, que es un pasodoble desestructurado, son falsos los nombres de los dueños de la tienda, porque no es chic llamarse Antonio, sino se llama Arturo, ¿verdad? Y todo esto aparece en el texto. El trayecto es un viaje de iniciación de la protagonista. En las varias semanas en las que está aquí, su trayecto de Tirso de Molina a Lista es un trayecto de iniciación. Y cuando ella, en un momento epifánico de este relato, asume que tiene que hacer como hacía su abuelo, ver, que es diferente de mirar. Ver no es mirar, dice la narradora del cuento, como tampoco escuchar es comprender. Entonces, cuando ella ve que su sitio no es ese barrio de Salamanca en el que no hay ninguna autenticidad, sino que tiene que regresar a su inicio,
el trayecto iniciático se completa, ¿verdad? Ella vuelve a la calle Colegiata, llega y es capaz de hacer lo mismo que hacía su abuelo, identificar al buen torero que va a ser el próximo que tenga éxito en las ventas, ¿no? La configuración de este personaje de Almudena es una configuración de el desarrollo de la protagonista a través de los espacios en los que vive, en los que es capaz de evolucionar y desarrollarse. Así que Madrid es fundamental. Hay dos escritores de estos escritores actuales en los que Madrid es una ciudad sentida. Ese es el título de un volumen de cuentos del gran escritor Manuel Longares, y para Almudena Grandes Madrid era una ciudad sentida, imaginada probablemente, soñada, como ha dicho en algún momento creo Lola, pero desde luego la ciudad real también está allí. Ella conocía a los vecinos de cada barrio. Por Jesús, alusiones... Es que Aroa se Ay, tiene que ir Aroa. antes. Perdón. Oye, Aroa por favor, Aroa. Perdón. se tiene Es que ir a verdad, San además, Jordi, se va a San Jordi. Es verdad que me lo habían dicho y pues Aroa, por favor. Espera. Nada, a ver. Pues voy a ser breve. Yo, como Elvira, el primer libro al que me acerqué de Almudena fue Las edades de Lulú. Lo compré en la librería papelería de mi pueblo con las propinas que me iba dando mis padres los domingos, y lo leí un poco a escondidas porque yo tenía la sensación de que estaba descubriendo algo de lo que no se debían enterar en mi casa. Y bueno, ese fue el primer libro con el que me acerqué a ella, ¿no? Luego llegaron otras lecturas y me gustaría también recordar hoy aquí a la Almudena articulista, que se ocupó mucho de esta ciudad, de su pasado, de su presente y del futuro que esta ciudad podría tener, con artículos que están recogidos, ¿no? Y se pueden leer en su primer libro, que se llamaba Mercado de Barceló. Yo recuerdo muy bien que leí ese libro antes de ser consciente de dónde estaba el Mercado de Barceló y de ir a ese lugar. Y el otro libro de artículos, ¿no? que se titula La herida perpetua, si no me equivoco, que es de hace muy pocos años. Yo conocí a Almudena en persona porque ella creo que es la persona que más generosa ha sido conmigo de toda la gente que he conocido a través de la escritura y de los libros. Ella fue jurado del premio Ojo Crítico de narrativa, y entonces me pasó, o sea, es un premio al que uno no se presenta, ¿no? O sea, te llaman de pronto de Radio Nacional y te dan esta sorpresa, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que había ido a buscar a mi hijo a la guardería, que tenía 1 año y medio o algo así, no iba en el coche y estaba entrando al garaje, y en ese momento se produce la llamada y me dicen: te vamos a pasar a Almudena Grandes. Y entonces el niño empezó a berrear a todo volumen en el asiento de atrás del coche, y decía: esto no está pasando, ¿no? O sea, no me está hablando Almudena Grandes en este momento, y tengo al niño aquí gritando, y me decía: bueno, es que es una novela maravillosa. Y yo, por favor, que se calle. No me salí del coche, dejé al niño llorando solo. Y Almudena dijo una cosa que no es verdad, pero que la editora del libro, que era Lara Moreno, y yo nos poníamos todo el rato en modo repeat, ¿no? Que dijo: es una novela perfecta. Y decía: ponlo otra vez, que lo va a decir Almudena. Con su voz, con esa voz de las columnas de la cadena SER que hacía. Y bueno, pues recuerdo que la primera vez que nos vimos en persona, después de esa llamada telefónica, ella estaba presentando Los pacientes del Dr. García en una librería que ya no existe, que estaba en Alberto Aguilera, y yo dije: tengo que ir a darle las gracias, ¿no? Acercarme a ella de alguna manera. Y entonces entré en la librería y me quedé muy atrás, y cuando acabó la presentación me dijo: tú eres Aroa, que sí, ¿no? Y yo: sí. Me dices: que te he visto entrar. Digo: estás capaz de irse sin saludarme. Y entonces, ven que te presento a mis amigos, ¿no? Otra vez esa generosidad apabullante. Y entonces ella me dijo
que cuando había leído mi novela había pensado algo así como, bueno, pues en esta obsesión no estoy yo sola. Y esa obsesión se refiere un poco a la memoria, ¿no? Al trabajo que ella hizo pues desde el pasado, ¿no? Para conseguir explicarnos de alguna forma el presente y todas las injusticias, ¿no? que tienen un origen anterior, ¿no? Que tienen un origen en una herida anterior y que todavía no han terminado de curarse. Y yo creo que estas novelas, ¿no? Los episodios de Una guerra interminable son una proeza de escritura, todas. No sé, ¿no? Cómo esa mujer era capaz de tener en la cabeza esos argumentos, ¿no? Y todos esos detalles históricos y hacerlo con el rigor, ¿no? Del historiador y a la vez con la creatividad absoluta, ¿no? De tener la libertad para escribir. Y es en esas novelas donde aparece un Madrid que existió, ¿no? Luego un Madrid que desapareció y un Madrid que todavía muchas veces se tergiversa, ¿no? Su historia, sus anécdotas, y a veces nos parece que no sabemos si ya asistimos al relato real o al relato ficticio de lo que nuestra ciudad fue. Y ya por último, solo quería decir que yo soy de aquí de Madrid, pero me cuesta muchísimo escribir de Madrid, no sé por qué, siempre me alejo y me disloco un poco geográficamente para no abordar la ciudad, y creo que hemos perdido a una gran cronista, ¿no? Para esta ciudad, que a veces es un poco difícil de comprender o de apresar el espíritu anárquico que tiene, porque contiene muchas cosas, ¿no? Unos pensamos yo pensaba, ¿no? Que Madrid era esa ciudad abierta, pero luego la realidad te dice otras cosas, ¿no? Y entonces en el conjunto de todas esas ciudades yo creo que Almudena tenía una mirada muy afilada, tanto en las novelas como en sus artículos, donde desde luego la echamos de menos porque nombraba las cosas por su nombre. Aroa. Muchas gracias, Aroa. Escribía Almudena Grandes que se trata esta ciudad de una ciudad secreta, arisca y tumultuosa. Déjame 3 cosas brevísimas. Qué bonito lo de guardar el dinero para comprar los libros. Hace años que no nos acordábamos. Lo de leer a escondidas para que en casa no se enteraran de si era una lectura propicia. Y qué bonito lo de la llamada de Radio Nacional. Yo he tenido la fortuna de estar 2 veces en el jurado y siempre pensamos, se va sin firmarme el libro. No, a la vuelta. No, va a la vuelta de, va muy justa. ¿Cómo se llama? De San San Jordi. Suerte en San Jordi. Que digo que siempre en los jurados hemos pensado en la infinita ilusión que debe hacer a quienes ganan el premio esa llamada, normalmente de alguien de la radio, que te pasa con el presidente del jurado, y que se vive, ya digo, en la radio siempre con mucha fiesta, sin saber que al final acaba un niño llorando encerrado en un coche. Yo me acuerdo cómo le impresionó la novela y me contó, o sea, la leche, ¿no? Estaba impresionada. Sí. Mira, antes por alusiones quería hablar con Longares, que le tocaba, pero nos le hemos saltado por Aroa, que es verdad que tenía que irse, me he despistado, no me he dado cuenta. Digo por alusiones porque ha habido varias alusiones a Longares. Una es el barrio de Salamanca. Yo cada vez que alguien habla del barrio de Salamanca rápidamente pienso en Longares. Digo, que venga Longares para ver qué piensa al respecto, porque es el gran cronista, sin duda, del barrio de Salamanca. No me mires así, que me pones muy nervioso. Es así. El gran cronista de Salamanca. Le hemos hablado por teléfono esta tarde y me decía, lo que tiene Almudena Grandes es que firma sus novelas, dice, dice, responde a ese espíritu de ser de Madrid sin que se note. Y me ha encantado, porque es verdad que esta es una ciudad que tampoco necesita de mayores credenciales, ¿no? Uno es de Madrid, ¿por qué le vamos a hacer? Y creo que Almudena también caminaba un poco en esa dirección. Y me ha encantado lo que me contaba de ese mercado de Barceló que citaba Aroa, ¿no? Ese Madrid que no es un escenario, que no es solamente un escenario, un cortinaje sobre un escenario teatral, sino que es un lugar vivo, es un lugar donde Almudena habla del carnicero, del tendero, del relojero, de las calles y los paseos de su barrio, y habla de esa ciudad que más que un escenario es un lugar vivo, como contaba Ángeles Encínaro. Y luego hablamos un poquito de la Leti, pero al final. Sí, bueno,
Tienes que acercarte del micro. Acércate un poco más. ¿Quieres que te Sí. ponga? No, así, ¿no? Un poco más, un poco más. Pues Sin pudor. Así. sí, es que falta, ¿eh? Sí, hace falta. Bueno, pues no sé, cuando Lola tuvo la gentileza de llamarme para esta mesa y me dijo el título de lo que se iba a hablar y tal y cual, pues siempre pensé que era un poco peligroso adscribir a Almudena Grandes con Madrid, porque parece como si no existiera otra cosa. Esto es injusto, pero no me gustaría que Almudena Grandes, que ha tenido una fama tardía, inmerecida, porque ha sido realmente, la muerte ha acabado con... Lo veníamos hablando Ángeles y yo esta tarde. A Almudena Grandes se le dejaban los premios para después. O sea, usted cuando haya terminado estas novelas, entonces le damos a usted el Premio Nacional de Literatura. Y a Almudena Grandes le daba igual porque, vamos, yo no tuve el placer de estar con ella mucho tiempo, pero en Almudena Grandes la vocación literaria se sobreponía a todo este tipo de cosas que esta ausencia de reconocimiento duele incluso a las personas que solo piensan en la literatura. Duele porque es una barbaridad. O sea, tú estás trabajando para ti y estás trabajando para crear una obra, pero al mismo tiempo, si no viene alguien y te dice, oye, pues qué bien, mira, tal, pues te sientes mal, ¿no? Te sientes pues mucho más solo de lo que es habitualmente escribir, ¿no? Entonces a mí me parece que está bien lo de adscribir a Almudena Grandes a Madrid. Además me parece que el Madrid de Almudena Grandes, en ese sentido, que es un Madrid enraizado con la historia de Madrid. La historia literaria de Madrid podemos decir que arranca en el sainete, aunque anteriormente pues existe esa condición de cortesano que tiene el habitante de Madrid pues desde los siglos XVII o algo así, que le hace distinto, o que le hace con un sello particular para circular por la vida, ¿no? O sea, tú has venido aquí de donde sea, pero has venido aquí y tienes que ganarte la vida en una ciudad que está dominada por unos reyes, que son los que imparten el dinero y las cosas y tal. Y entonces eso te da carácter y así eres de una manera algo distinto, ¿no? Hasta que dejas de trabajar aparentemente para los reyes y entonces abres un establecimiento. Eres un autónomo en el siglo XIX y eres el tabernero de la verbena en la Paloma. Entonces, y todo lo que dices es sentencia. Porque, pues porque eres así, ¿no? Entonces, este Madrid lo recoge Almudena Grandes. A mí he estado ojeando Mercado de Barceló. Me parece asombroso lo que ha hecho Almudena con ese escenario, porque Almudena va a un barrio conocido, va a un barrio, se planta allí y dice, vamos a hablar de un mercado es exponerse a la rechifla general, porque caes inevitablemente en el costumbrismo. Bueno, Almudena Grandes no. Almudena Grandes tiene una prosa de una no belleza, sino de una fuerza, de un vigor, de algo que la hace irrenunciable. O sea, y tú estás leyendo ese diálogo que tiene ella con el tabernero o con el carnicero o con el que vende el pescado y tal, y es el mismo diálogo que tú crees que has leído en las novelas del siglo XIX o en los paseos de mesoneros romanos, y no es el mismo, porque este diálogo de Almudena Grandes se mantiene vivo y al mismo tiempo está creando un lenguaje, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí, Mercado de Barceló ha sido un descubrimiento, porque me he encontrado a una escritora que era, una maravilla en todo lo que había hecho hasta ahora, pero que de pronto se había atrevido a coger las entrañas de la literatura. O sea, a coger un diálogo, además que no sabes lo que te va a decir al final, si aquello es un cuento, ¿qué coño es aquello? ¿No? O sea,
de verdad, os invito a que leáis ese libro, porque es además un libro muy fácil de leer, ¿no? Y está a veces pocas, pero a veces hay anécdotas. Y recuerdo un episodio que se llama La Reina de Chueca, que es una maravilla de gradación, de interés y de la maestría con que Almudena Grandes manejaba el lenguaje. No había cumplido 60 años. Es realmente injusta la vida, ¿no? Pero bueno, así fueron las cosas y yo que estaba en primero de Derecho cuando Almudena Grandes nació, pues ahora tengo que decirle adiós desde unos años más elevados, en fin, pero así es la vida, que dice, ¿qué le vamos a hacer? Lo de tenía 60 años que recalcabas es cierto y es terrible, teníamos la misma edad y siempre impresiona mucho que alguien de tu generación muera. Bergoñi, que también tenía 63, 64, y la verdad que en este pacto a veces infantil, ingenuo que establecemos con la vida, no parecen entrar este tipo de singularidades tan absolutamente injustas. Oye, yo me preguntaba, como había que hablar de Madrid, y ya vamos a terminar en 2 minutos, hablamos del Madrid, del Partido Comunista del Atleti, y ya está. Que digo que, preguntaba yo lo de hablar de Madrid y decía, oye, hemos hablado hasta ahora de ese Madrid de Almudena, pero hay un Madrid que maltrata a Almudena. Las últimas noticias, sistemáticamente, si pones en Google donde aparece Almudena, metes en Google Almudena Grandes, y cualquier cosa que leas acaba siempre diciendo, acaba siempre igual. Votaron en contra PP, Ciudadanos y Vox. Ante lo que sea, ante la sugerencia de poner una calle, hacer una biblioteca, nombrarla hija predilecta, ¿no? Y de repente poner el nombre a la estación preguntaba, sí, por fin han dado nombre a la estación de Atocha, sí. Pero proponían, por ejemplo, dar su nombre al paseo de coches. Y de repente creo que es algo que que me apetecía comentar, ¿no? Lo injusta, lo absolutamente injusta, vergonzosa que está siendo esta ciudad, gran parte de esta ciudad, con una figura que más allá de la política, más allá de las ideologías, más allá de la ideología que defendiera, era definitivamente una de las grandes autoras contemporáneas y desde luego una de las grandes autoras que han narrado, que han contado, que han desvelado y que han querido esta ciudad, y simplemente me apetecía mencionarlo. Terminamos ya en 5 minutitos, damos una ronda final. Empiezas hablando del Atleti, porque claro, hay un Madrid también de Almudena que tiene que ver con el Wanda Metropolitano y que tiene que ver también con el Manzanares. ¿Era el Manzanares? Con el Manzanares. Yo nunca sé, porque en ese mundo del fútbol que yo desconozco, voy a ver si un día me pongo al corriente, pero no tengo ni idea. Sé que, por ejemplo, Benjamín Prado era del Madrid, creo, ¿no? Sí, Luis. Era del Madrid, Luis del Madrid, Almudena del Atleti. Perfecto. Longares, yo no sé muy bien si... También. Longares, ¿yo qué? Es que yo me pierdo contigo, porque siempre te veo lloriqueando, debe ser del Atleti. Cada vez que hay fútbol, Longares está... No puede ser siempre el barrio de Salamanca que haya pasado algo allí. Bueno, en ese sentido, no sé si recordaréis que el domingo siguiente a la muerte de Almudena había partido en el Wanda, y entonces tuvieron un minuto de silencio por Almudena, precioso, vamos, precioso, acompañado con música y tal, y en ese sentido el Wanda, el micro, pues fue mucho más importante y más decisivo y más visible para las letras que la conducta de los servidores públicos, ¿no? Las palabras del señor alcalde sobre, pues es una cosa que en París, por ejemplo, es impensable oír. O sea, en París un alcalde asume todo lo de valor que puedan aportar sus ciudadanos y lo hace suyo. Al contrario, en París hay que decir, no, que esto es mío, no porque ellos van a defenderlo. En fin, os quiero recordar simplemente cómo empezaban las cartas de Jean-Paul, ¿cómo se llamaba él? El dictador, no. Dictadores ha habido varios, no, de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial.
Bueno, es- Petain. no, es Hitler. De Gaulle. De Gaulle. De Gaulle escribe a Sartre, mi querido maestro. Entonces, esto es impensable aquí, ¿no? O sea, y es un... ¿qué menos, no? ¿Qué menos que mi querido maestro, ¿no? En fin, pero las Bueno, cosas... es que el alcalde este de aquí, cuando murió Almudena Grande, dijo, está tipejo. Pero, sí, Pero sí, yo creo bueno, que no hay que perder el tiempo. No, Pero no, es que se no, pone no uno se oye. enfermo. El martes que viene en el Metropolitano hay un homenaje a Almudena a las 8 de la tarde. No hay entradas, que lo sepáis. pero no hay partido, ¿no? El Hay un martes partido a las 6 y luego a las 8 y hay una lectura. Porque Almudena formaba parte de los 50, que es una peña del Sí, Atleti, sí, que sí. se reúnen en Méndez, maravilloso lugar para Sí. ir, y era de la peña, y eran 50. Méndez Librería. No, No. Méndez Librería, no, Méndez Méndez es el de la está lista en Madrid. en el bulevar por donde, Doctor Izquierdo, por Ibiza. creo. En Ibiza. Y entonces eran de una peña de los 50. Yo tengo, cuando ganamos la liga, la última liga que hemos ganado, Sí, yo la bueno. celebré con... No hace tanto. No hace tanto. No hace tanto. Oye, me encanta porque se están Porque era- desvelando los del Atleti de Pero una es manera que lo absolutamente llevamos muy desconocida. abajo. Y yo lo celebré, era muy bonito ver los partidos del Atleti con Almudena, era impresionante, pues se ponía nerviosísima, era súper supersticiosa, pero hasta el punto que decía, si he visto el primer tiempo de pie, tengo que verlo todo de pie. Si llevo esta camiseta la llevaba el día que metimos un gol, me la pongo. Hay que callarse. Bueno, era muy, muy divertida, se ponía nerviosísima. Yo me río además, por siempre, devota del Cholo. Y luego nos íbamos a Neptuno a celebrarlo y tal. Y entonces la última vez que ganamos la liga, que estaba malita ya, nos fuimos a celebrarlo a un bar al lado de su casa. Me regaló su bufanda de los 50, que es una bufanda especial que pienso llevar el martes que viene. Y bueno, ella se tomó un vino, no había bebido, no podía por la medicación, y dijo, se acabó la tontería. Se bebió, tengo fotos, bebió su vino y era una alegría ver con ella los partidos, porque además separaba el mundo, o sea, ríete tú de Galdós, se acabó la tontería, o sea, estaba el Atlético jugando, ¿no? Y finalmente, y Luis cuenta, muy bonito, Luis cuenta que, claro, Luis es del Madrid, tremendo. El pobre. ¿Qué ha faltado decir? Quería ser un poco respetuosa, pero nunca lo voy a decir. ¿Por qué no está? ¿Por qué no está? Porque no está ahí, porque puede haber presentes madridistas y lo que faltarles al respeto. Pero, y entonces Luis contaba que se había tragado un montón de partidos del Atleti cuando ya estaba malita, porque ya, bueno, pues lo de leer era más complicado y tal, pero los partidos del Atleti eran la alegría pura. Oye, me ha encantado cómo festejaba en ese plural majestático la liga. Dice, la última vez que ganamos la liga. Oye, Elvira Ángeles, perdóname. Que digo que brevemente, porque quiero contar una última cosa y nos vamos ya. Algo que decir, algo de Almudena, una recomendación, un guiño, un Pues gesto, mira, yo las múltiples chuletas que me había preparado, he traído voy a leer un texto de Almudena Grandes, del Corazón helado, que es una exposición de Madrid, que a mí me parece una exposición hermosísima. Y bueno, es breve, o sea que no os robo mucho tiempo. Y dice, desde allí Raquel miró Madrid, el rojo de las tejas que bailaban entre la luz y la sombra, siempre iguales y siempre distintas, como escamas, como pétalos, como espejos traviesos que absorbían el sol y lo reflejaban a su antojo para componer una gama completa de colores calientes, desde el amarillo pálido de las terrazas hasta el naranja furioso de los aleros iluminados, que contaminaban los severos perfiles de pizarra de las iglesias con una ilusión de alegría ferviente. Las torres puntiagudas, aisladas, esbeltas, se elevaban sin arrogancia sobre el perfil irregular de la ciudad, que bailaba como un barco, como un dragón, como el corazón anciano y poderoso del cielo más bonito que Raquel había visto jamás. Qué grande es el cielo aquí, pensó al contemplar la extensión infinita de un azul tan puro que despreciaba el oficio de los adjetivos, un azul mucho más azul que el azul cielo, tan intenso, tan concentrado, tan limpio que ni siquiera parecía un color, sino una cosa, la imagen desnuda y verdadera de todos los cielos. Unas pocas nubes altas, alargadas, tan frágiles que apenas oponían
un velo transparente que filtraba la luz sin enturbiarla. Parecían escogidas, dibujadas, colocadas a propósito para demostrar la profundidad de un azul ilimitado, el cielo total que la saludó aquel atardecer sin que se diera cuenta, igual que había despedido a su abuelo Ignacio en el amanecer de un día muy antiguo ya, cuando él todavía no imaginaba que lo llevaría consigo a donde quiera que fuera, durante tanto, tanto tiempo. Qué bueno. El oficio de los adjetivos. Ángeles. Pues, solo dos apuntes contrastando ciudades, ¿no? Como se trataba de contrastar Madrid y de hablar del Madrid de Almudena, pues en Hablas de Geografía Humana, que Azucena llevó al cine, ¿no? La protagonista Ana, después de vivir una temporada en París, vuelve a Madrid y bueno, aquello cuando está en la casa de su hermano es una maravilla. Y hay un párrafo que no lo voy a leer entero, pero dice en concreto: lo echaba todo de menos. Las fachadas de ladrillo me parecían personas. Esto es lo que dice ella al enfrentarse con Madrid después del distanciamiento de París. Y en la última novela, en La madre de Frankenstein, en donde también Madrid es importantísima. Tú nos has hablado de la calle Gaztambide 21, ¿verdad? La Casa de las Flores, pero también sería importantísimo hablar del manicomio de Cienpozuelos, ¿no? El espacio en este caso es un espacio de exclusión, ¿verdad? De marginación, donde están todas esas personas con problemas mentales, ¿no? Entonces el doctor protagonista viene ni más ni menos que de Suiza, de la pequeñita ciudad de Neuchâtel, que es una miniatura monísima, ¿no? Yo estuve allí en un congreso hace años. De allí viene el protagonista, y cuando llega a Madrid y está en pleno mes de agosto, dice: echaba de menos el calor de Madrid. Qué bueno. Mil gracias por la lectura. Terminamos con una cosa brevísima. La foto, por cierto, es de Daniel Morzinski. Daniel Morzinski fotografió a menudo, yo recuerdo al menos, no sé, 5 o 6 fotos Daniel, de Almudena. Ella fue la que instituyó el término Fotinsky, de Morzinski, ¿no? Dice Morzinski, una Fotinsky entonces, o lo que fuera. Voy a ponerla para y que son la unas, vean. Sí, claro. Y son siempre unas almudenas, como veis, en la naturaleza, siempre sonrientes, siempre llenas de vida. Yo lo que recuerdo de Almudena es siempre... la recuerdo siempre llena de energía, llena de vida, con esa voz aguardientosa que tenía, pero siempre, insisto, llena de vida. Hoy me ha llamado la atención, me ha conmovido, no lo sabía, saber que la tumba en la que está enterrada Almudena Grandes fue un regalo de Luis García Montero. En 2005 le regaló una tumba, y se me pone la carne de gallina para que tuviera la certeza de que cualquiera de los dos que murieran tenían un lugar para estar juntos en Madrid el resto de su vida, y me ha dejado, ya digo, completamente conmocionado. ¿Me permites que complete la...? Por favor. Porque le regala la tumba, aún no quería el cementerio civil, le regala la tumba al poco de conocerse. Y entonces, claro, dices, vaya regalo, ¿no? O sea, tío, porque eres poeta, pero si no, vaya regalo. Y se le perdona por eso. Y entonces él explica, dice, pero no hay manifestación más bonita de amor, porque nos vamos a encontrar juntos aquí al final, pero sobre todo él vivía en Granada y tenían unas vidas complicadas, sentimentales, y entonces era decirle: yo voy a morir en tu ciudad, ¿no? Yo me voy a... Esa es la historia. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Hemos hablado de Almudena, hemos hablado de Madrid y de la Iglesia.